permisos de Teams, de quién nosotros podemos iniciar la grabación, pero después para poder recuperarla, cuestiones de ese estilo. Pero bueno, mientras tanto me presento, como dijo Andrea, mi nombre es Nahuel, ya hace 7, 8 años, 8 puede ser, que ya estoy trabajando en Silsa, me trabajo principalmente todo lo que tiene que ver con la accesibilidad y particularmente dentro de lo que es el programa de POF, en lo que tiene que ver con la elaboración de los distintos cursos y el acompañamiento al equipo de capacitadores y capacitadoras, ¿sí? Seguramente en algunos casos por ahí alguno me conoce, pero hemos estado dando cursos del caso de Testing 1, de Testing 2, de Python, de Java, y posteriormente Julio, David, Jesús, Ana, Ornella, probablemente son nombres que por ahí les suene si ya venían haciendo otros cursos, son los capacitadores que luego están llevando adelante esas instancias. Así que hoy por hoy estamos trabajando con un bootcamp. Ese bootcamp está vinculado a todo lo que es full stack, y eso también hace que Julio, Jesús, David, parte del equipo de capacitadores, también esté involucrado en distintas tareas. Y hoy por hoy la idea es acompañarlos en esta clase, y seguramente veremos si son algunas clases más, como venga Julio en su instancia de recuperación, para llevar adelante todo lo que ya vienen trabajando en el curso de Python, ¿sí? Así que bueno, nada. Si voy muy rápido, levantan la mano, escriben en el chat, yo intentaré estar atento, abren el micrófono, no hay ningún problema. Si hay alguna cosa que no se entiende, lo mismo, podemos ir a otro ritmo. La idea es, yo a ustedes no los conozco, ustedes tampoco me conocen tanto a mí, entonces la idea es ir tomando un ritmo que podamos seguir todos. Julio me contó un poco cómo era la dinámica con la que venían trabajando. Entonces, como para arrancar, André, quería como hacer ahí un resumen, un raconto, ¿no? Hasta ahora ustedes vienen trabajando dentro del lenguaje de Python, pensando en la cuestión que tenemos por delante, que es un lenguaje no tipado formalmente o no tipado en forma fuerte. ¿Qué significa eso? Que cuando uno va a declarar una variable, es decir, una forma de almacenar información dentro de la memoria que tenemos disponible en nuestra computadora, obviamente no especificamos el tipo de dato, sino que es el intérprete quien asigna la cantidad de recursos o los mejores recursos en función del contenido que nosotros estemos almacenando. Esa idea de poder ir modelizando, poder ir trabajando en forma dinámica los tipos de datos, también nos permite hacer conversiones entre tipos de datos. Por ejemplo, poder interactuar con la pantalla a través de la función print, poder leer a través de input, ¿sí? Trabajando en lo que se conocen como flujos estándares, ¿sí? Esos flujos estándares son las formas que nosotros tenemos de interactuar de entrada y de salida. De salida pensando en la pantalla, de entrada pensando en el teclado, inicialmente en estas primeras aplicaciones que vienen desarrollando. Parte de lo que venían trabajando hasta ahora con Julio está dado por el trabajo con estructuras de control, en esas estructuras de control que nos permitían hacer. Y varias cosas, ¿no? La primera era imaginarnos, por ejemplo, bifurcaciones, ¿no? Tengo un escenario donde no es todo lineal, no es todo secuencial, sino que puedo tener un if, y frente a ese if poder hacer, o frente a esa condición, poder hacer una acción, y si no se cumple esa condición, hacer algo diferente. Tengo la posibilidad de evitar código porque tengo estructuras de control repetitivas, ¿no? Que me ayudan en ese sentido a poder realizar una tarea con un menor esfuerzo, conociendo la cantidad de elementos, o conociendo por lo menos cuál es la condición de finalización de esa iteración que nos estamos proponiendo. En ese camino vieron también, salieron de lo que se conoce formalmente como datos primitivos y se metieron en lo que son los datos más complejos, pensando en lo que son seguramente las listas o los diccionarios, ¿sí? Las listas como agrupamiento del mismo tipo de información comúnmente, y los diccionarios como una idea de estos recursos del tipo clave-valor, ¿no? Donde podemos decir a cada uno de ustedes, podríamos decir que tiene un orden dentro de la lista con las que se escribieron, y a ese orden le va a corresponder el nombre y el apellido, por ejemplo. Le podría corresponder el nombre, el apellido, la edad, la localidad, el lugar donde vive. Todas esas cuestiones hacen que nosotros ya tengamos un cierto manejo, o creemos que tienen un cierto manejo a partir de los distintos desafíos que fueron desarrollando, sobre el manejo del lenguaje, ¿sí? Hasta acá más o menos vamos bien, estamos en sintonía entre lo que voy contando, lo que ustedes sienten que ya fueron practicando.
Les voy a pedir dos cosas. Si alguno se anima, obviamente, a abrir el micrófono y contarnos. Y lo segundo es si también se animan a prender la cámara, ¿no? Porque, digamos, a la única que veo es a Andrea, que ya la conozco, y Andrea ya me conoce a mí, ¿sí? Después, ahí está. Y a Dylan les digo algo. A Dylan en realidad ya lo conozco también, porque Dylan es alumno mío en la UTN, ¿sí? Así que, o yo soy profe en la UTN, así que nos vimos ayer también virtualmente. También, en vez de por Teams, por Zoom. Pero bueno, así que gracias Dylan, que también los martes pone la cámara. Así que de ahí está. Muchas gracias Sonia, Un gusto, entonces. Así, profe, qué sorpresa verte igual. gracias Sonia también por prender. Bien. Los demás. Es como para si sacamos la foto, ¿viste? Así conozco y por lo menos me voy imaginando aquí cuando estoy hablando, interactuando con el otro, a quién le estamos hablando, ¿sí? Bueno. Más o menos este resumen rápido, breve, que hice, sienten que representa, ilustra lo que ustedes estuvieron trabajando con Julio, con los desafíos. Fue rápido, ya lo sé, pero más o menos, digamos, como grandes titulares, por decirlo de alguna manera, ¿no? Si pensaron, sí, dale, Gabriela. Y ahí levantaste la mano. Creo que estás muteada todavía. O sí, Hola, ahí va, ahí te escuchamos, ahí te capaz que me escuchamos. escuchan re bajito, pero bueno. Sí, quería comentar que sí, que todo lo que habías comentado hasta ahora, estamos en eso. Nada Buenísimo. más. Quería poner acá en el chat, pero no me deja, no sé qué pasa. Ok, ok. Bien. Bueno, ahí muchas gracias, Gabriela, por acercar ahí tu opinión. Bueno, ahí le agradecemos también a Tomás, que ya prendió también la cámara. Creo que está en la otra habitación, tenemos el mismo fondo. Estamos en ambientes parecidos. Bien, entonces, un poco la idea de la clase de hoy, en función de esto que teníamos planificado, es poder empezar a hablar de otras formas de representación de información. Hasta ahora los programas que ustedes venían desarrollando tienen una característica. Esos programas empezaban, hacían algo y terminaban. ¿Sí? O sea, no estamos descubriendo la pólvora con esto que acabamos de decir, que simplemente era que, buenos días, Manuel, gracias por sumarte, mi nombre es Nahuel, estoy hoy acompañando a Andrea y a Julio, después te comentaremos al respecto. Eh, ¿Por qué estoy diciendo que no inventamos la pólvora? Porque obviamente todos los programas empiezan, hacen algo y terminan, pero hay alguna particularidad. Los datos que ustedes cargan por teclado, ¿sí? Se guardaban en ciertas variables que podían manipular y decir, por ejemplo, si la variable es, si el número es mayor que 5, decíamos, el número ingresado es mayor que 5 y si no, el número es menor que 5, por ejemplo, o menor o igual que 5, ¿sí? Esos datos que uno cargaba por teclado, ¿dónde se guardan? ¿O dónde se guardaban hasta ahora? ¿Están en el código fuente que yo tengo? ¿Están cargados por el teclado? Pero, ¿qué pasa en el medio? ¿Dónde están almacenados? ¿Dónde creen que están almacenados? Ahí Manuel dice en una base de datos. Ok, se pregunta en realidad. ¿Sí? Y ahí Franco arriesga, dice flotando en la nube. Sí, bueno, no, pero no dijo en la nube, en la memoria, lo leí mal, perdón. Flotando en la memoria, ahí es como, vamos a decir, en el éter. No sé si flotando, sino que en realidad tienen una dirección concreta, un lugar concreto, porque si no sería como todo muy caótico, ¿verdad? Entonces lo que nos encontramos con qué es que todos los datos que uno carga, sean números, letras, palabras, listas, cualquier dato hasta ahora, se carga en memoria y cuando el programa termina, esos datos se pierden. Sí, de hecho, justamente si volvemos a correr el mismo programa, tenemos que volver a cargar nuevamente todos los mismos datos. ¿Está bien? En realidad no es como un caché, Manuel, sino que justamente es en la memoria RAM. Todos los programas para poder correr, para poder funcionar, necesitan estar en memoria RAM. ¿Sí? Si no están en memoria RAM, ahí como dice Franco, no pueden funcionar. Entonces, lo que nosotros necesitamos, en principio, alguien podría decir, es una base de datos. Bueno, ahora vamos a ver un poquito de eso. En particular, lo que nos pasa es lo siguiente. Todos los datos que nosotros cargamos se llaman datos volátiles, ¿sí? O no persistentes. ¿Por qué? Porque la información que se cargó, una vez que se cerró el programa, se perdió. ¿Está bien? Sin embargo, ustedes saben que cuando ustedes escriben su código y cierran la computadora, no es que al día siguiente tienen que volver y escribir el código nuevamente, sino no avanzaríamos nunca con ningún programa más complejo, ¿sí? ¿Y por qué es eso? Porque ¿con qué están trabajando?
Bueno, están trabajando formalmente con archivos, ¿sí? Un archivo de extensión .py o .py, como quieran llamarlo, ¿está bien? Que es un archivo que tiene justamente el código con el que venían trabajando, pero también tenemos archivos, por ejemplo, si descargan los materiales de lectura, tenemos archivos del tipo doc o del tipo txt, o ejemplos de código, y son archivos que justamente siguen ahí. Ese siguen ahí significa que esa información es lo que se conoce en forma de información persistente, ¿sí? O no volátil. ¿Qué significa esto? Y parece casi una obviedad. Si vos armaste tu currículum ahí con André y el resto del equipo, por ejemplo, bueno, armaste el currículum una vez y después lo seguís mejorando. No tenés que volver a empezarlo. Justamente la idea de los archivos, de almacenar información, ya no en memoria, sino en disco, es que esos datos obviamente persistan, puedan sigan estando presentes, ¿sí? Y hasta ahora la particularidad que teníamos es que no habíamos trabajado, o no habían trabajado con Julio, con archivos. ¿Por qué? Porque siempre nos manejamos con esta idea de la entrada y la salida. Un poco la idea es, a partir de esta clase, empezar a dar una introducción sobre el manejo de archivos, empezar a detectar qué es un archivo, qué tipo de archivos existen, cómo los puedo manipular, y sobre eso en particular, justamente ya los datos que uno pueda cargar por consola, por ejemplo, puedan almacenarse en un archivo y posteriormente yo haga otro programa donde esos datos sean un insumo y ya no necesite cargar nuevamente a Alejandra Martínez, a Sonia Corral, a Gabriela Forretti, a Néstor Gribaudo, a Dylan Escudero, si fuesen justamente los que están presentes en el día de hoy. Sino que directamente es información persistente, almacenada en disco, que yo puedo recuperar. ¿Sí? Entonces, la primera cuestión o la primera funcionalidad que tienen los archivos es que la información sea persistente, que no se pierda, que no sea volátil. Esa es la primera cuestión que tenemos que tener en cuenta. ¿Sí? Y sobre esos archivos, rápidamente, ¿sí? Sean los que prendieron cámara, los que todavía no prendieron cámara, los que abren el micrófono, los que escriben por el chat, ¿qué tipos de archivos conocen? Yo digo uno, .py, porque estamos programando en Python. Ok. ¿Qué más? Archivo de texto, TXT. Archivos de texto, ok, archivos de texto comúnmente denominados archivos de texto plano, ¿sí? Ahí Franco dice, cada software tiene casi su propia extensión. Es verdad, es decir, que tenemos archivos, por ejemplo, doc o docx o pdf o mpg, mp3, mp4, ¿sí? Ahí Sonia Corral, Sonia nos dice binarios, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchas veces, Dylan recién dijo, tenemos archivos de texto. ¿Esos archivos de texto qué son? Son archivos que uno los abre y entiende, ¿sí? Sea porque conoce el lenguaje, sea Python, Java, C, lo que sea, o porque está en castellano, entiende lo que está ahí. Sin embargo, si vos abrís, alguna vez abrieron, no sé, que yo tengo algunas actividades que hago los sábados a la tarde para divertirme, que es abrir archivos PDF en un blog de notas. ¿Ustedes qué hacen los sábados a la tarde? Dylan, yo ya sé que eso lo suele hacer también. Ok. ¿Sí? ¿Alguna vez sin querer abrir un archivo de Word o se les abrió un archivo de Word en un blog de notas? Ahí Franco dice que sí. O un PDF. ¿Sí? Bien. ¿Y qué aparece, Franco? Ahí ya que dice, obvio, sí, dale. ¿Qué es lo que aparece? Bueno, lo que empieza a aparecer en realidad es lo que nos adelantaba recién Sonia, ¿no? Esos archivos son archivos que se llaman no de texto plano, sino que son archivos binarios. Esos archivos binarios permiten almacenar información, pero también tienen un formato que acompaña a la información. ¿Sí? Ahí, Manuel, no sé si querías comentar algo. Ok, porque tenías ahí el micrófono abierto. Ahí está. Bien. Entonces, en este caso, justamente son ceros y unos. Por lo tanto, si vos abrís un archivo, un PowerPoint, ¿sí? O un doc en un archivo de solo texto, o en el Notepad++, o en el blog de notas, o el Gedit, dependiendo del sistema operativo que vos hagas, o el Visual Studio, por ejemplo, si trabajan con Visual Studio, van a encontrar, permítanme la expresión, distintos chirimbolos, distintos símbolos que son a veces difíciles de entender. ¿Por qué? Porque lo que estamos viendo en realidad en pantalla es esas representaciones de ceros y unos que en el contexto de un reproductor de música o de video tiene un sentido, pero en el contexto de entenderlo como texto, ¿sí? Pierde sentido. Por eso recién había un compañero que decía que, Franco, si mal no recuerdo, que cada software tenía como su propia extensión.
Entonces muchas veces, ¿qué tenemos? Asociamos la extensión del archivo con un cierto formato. Y ese formato, ¿qué necesitamos hacer? Necesitamos poder conocerlo para poder saber cómo leer y poder escribir, ¿sí? A diferencia de los archivos de texto plano, que los abrís directamente y podemos trabajar. ¿Está bien? Como introducción, por lo menos con relación al tema de archivos, ¿vamos bien hasta acá? Pensando en que hay distintos tipos de archivos, de texto plano, es decir, entiendo lo que hay, de texto, de binarios que justamente no puedo entender lo que hay porque no soy una computadora, básicamente, y necesito un programa específico que me diga cómo leerlo y cómo escribirlo, ¿sí? Entonces, antes de meternos un poquito ya en el código, como para que no sea solo charla todo esto, la idea ¿cuál es? La idea es que ustedes me ayuden a pensar qué tipo de acciones hacemos sobre un archivo, comúnmente. ¿Qué tipo de acciones realizan? Sobre cualquier archivo, ¿no? Obviamente, digamos, si es de música, será reproducir, me imagino, pero ¿qué otro tipo de acciones hacen? Imagínenselo, ¿no? Digamos, ahí dice Franco, leemos, modificamos. Ok, ahí tenemos dos acciones, pero para leer y modificar, ¿qué tenés que hacer previamente? Ejecutar el archivo. Ok, tenés que abrirlo, ¿no? Tenés que abrir el archivo o ejecutarlo en este caso, que es asociado a un programa. Vas a poder entonces leerlo, escribirlo y formalmente ¿qué vas a hacer después? Bueno, vas a hacer otra acción que es la acción de cerrar o de guardar. ¿Está bien? Entonces vamos a poder representar casi cualquiera de las acciones que hacemos en los distintos programas con los archivos en 4 acciones básicas o 4 funciones básicas. La apertura, lectura, cierre y escritura. Y guardado cierre. ¿Está bien? Lo repetimos porque me trabé. Apertura, lectura, escritura y cierre. Con esas 4 acciones básicas vamos a empezar a dar nuestros primeros pasos, en particular en lo que tiene que ver con el trabajo de archivos en Python. ¿Ok? ¿Hasta acá? Bien, buenísimo. ¿Se escucha bien? Porque recién antes una compañera me había dicho que se escuchaba medio bajito, pero creo que, no sé, díganme No, se ustedes. escucha bastante bien. Dale, buenísimo, gracias, Dylan. Bueno, vamos a cerrar un poco acá. Les pregunto, ustedes en general, ¿en qué entorno de desarrollo programan en Python? Visual Studio, Replit, Eclipse, ¿algún otro? Sí, Visual Studio. Visual Studio, ok, Dylan, bien. Sonia, Sonia que te veo ahí. Sí, en un entorno de desarrollo ahí, Visual Studio, dice Tiziana, dice Franco. Ok, Visual Studio, perfecto, perfecto. Bien, yo les traje otro acá que en realidad la particularidad que tiene es que PyCharm, ok, sí. A ver, en realidad, digamos, vos tenés un montón de entorno de desarrollo. Para programas más complejos, donde hagas un uso como más intensivo de bibliotecas o librerías de Python, como NumPy, por ejemplo, etcétera, eh, podés hacer uso de plataformas que sean más nativas, ¿sí? Y que, no sé, digamos, que por ahí Visual Studio, dependiendo del programa, pueda tener algún lag, o sea, algún tiempo adicional de procesamiento. Yo creo que para la mayoría de los proyectos no vas a tener dificultades. Yo lo que les sugiero es, salvo que sea un proyecto muy puntual donde uno se suma a un grupo de trabajo y ya hay cierto estándar, cierto acuerdo grupal de qué tipo de herramientas utilizar, mientras tanto pueden utilizar la que a ustedes les venga mejor, porque ahí van a ser ustedes justamente más eficientes en el trabajo, porque ya vienen familiarizados y no tienen que aprender a usar otra herramienta, ¿sí? Yo acá les traje una herramienta un poco más sencilla, que es una herramienta que trabaja en la nube, se llama Replit, ¿sí? Replit, la particularidad que tiene es que me permite programar en C, en C++, en PHP, en Java, en JavaScript, en HTML, bueno, programar en HTML, maquetar en HTML, así no evitamos tensiones. ¿Qué más? Trabajar con CSS, trabajar con Python. ¿Por qué? Porque lo que tiene es una máquina virtual que está en la nube, que nos permite crear distintos tipos de proyectos sin instalar nada. Obviamente necesitamos internet. Puede para algunos proyectos ser un poco más lento, sí, pero por lo menos para el dictado de una clase en ese sentido, por los tipos de ejemplos que vamos a manejar, no hay mayores dificultades. ¿Ok? Entonces les voy a compartir, voy a cerrar un poquito acá, así tengo menos consumo de memoria. Simplemente les voy a mostrar la interfaz para que vean que es muy parecido, no vamos a tener mayores inconvenientes. Y aquí estoy en Replit. Ahí estamos. En este caso Replit, pero de vuelta puede ser cualquier otro. Es muy similar a lo que ustedes ya vienen trabajando, ¿sí?
En este caso tengo un espacio en el medio, ahí creo que ya se ve, no sé si alguno me quiere confirmar. Sí, se ve. Muchas gracias. Bien, un espacio donde obviamente puedo codear, un espacio vinculado a la consola o a la terminal, que no sé, por ahí en Visual Studio lo tienen abajo, acá lo tenemos al costadito, y una barra de proyectos donde por ahora lo único que tengo es main.py. Y obviamente si yo hago un print y les digo, hola, esta es la clase de archivos, ¿sí? Y lo quiero justamente ejecutar, puedo apretar el botón de Run y sobre eso en la terminal voy a ver, hola, esta es la clase de archivos. Si quiero trabajar obviamente con input, quiero convertir un valor cargado por teclado en un valor entero, funciona exactamente igual, o sea, no hay ninguna otra cuestión con relación a lo que ustedes ya vienen trabajando. Así que, digamos, el programa que ustedes quieran hacer, los invito ya mientras tanto, así ganamos ese tiempo, a que puedan ir abriendo el Visual Studio, o puedan ir abriendo PyCharm, o pueden ir abriendo Google Colab, o sea, la plataforma o el entorno de desarrollo, el IDE, que cada uno vaya trabajando, porque la idea es hacer algunos pequeños ejemplos, ¿sí? Que nos permitan hacer esas operaciones básicas de apertura, lectura, escritura y cierre, y justamente poder dejarles algunos ejercicios para irlos trabajando juntos. ¿Ok? Entonces, voy a compartir entonces pantalla nuevamente, por después lo dejo en pantalla completa si es más fácil. Ahí vamos. Y en este caso, bueno, tenemos nuestra clase en el día de hoy. Y como decíamos recién, ahí ya se está viendo, dentro de los archivos podemos hacer estas acciones que son de creación, apertura, es decir, la diferencia entre creación y apertura es que si el archivo no existe, tengo que crearlo y tengo que crear mi primer programa. Y si el archivo existe, ya lo que tengo que hacer es abrirlo y a continuación editarlo, leerlo, escribirlo y posteriormente cerrarlo y guardarlo. Vamos a estar trabajando en particular con una función que se la conoce como open, ¿sí? Open obviamente viene de, bueno, no sé, obviamente lo comento, en realidad viene de abrir en idioma inglés y es una función, al igual que vieron funciones ya en la clase pasada y empezaron a definir ahí con el prefijo def sus propias funciones, sean de suma, de mensajes, etcétera. Justamente tiene dos argumentos. El primer argumento que es el nombre del archivo y el segundo argumento es decir, el nombre del archivo que quiero manipular y el segundo argumento es lo que se conoce justamente como el modo de trabajo o el modo de apertura. ¿Está bien? Entonces usamos la función open y esa función open, como vieron en la clase pasada, las funciones pueden devolver valores, ¿sí? Y en este caso, ¿qué nos va a devolver? Nos va a devolver un identificador que lo hemos llamado contenido, ¿a qué? Para poder justamente a partir de ese identificador poder escribir, poder leer, poder cerrar, ¿sí? Entonces en nuestro caso, las acciones que vamos a poder hacer vinculadas a la apertura utilizando esta función de open están dadas por este tipo de parámetros. Cuando le pasamos en el modo, como veíamos antes, en el modo, el segundo argumento, una R, significa que el archivo solo lo vamos a abrir en solo lectura. O lo vamos a abrir en solo lectura. ¿Qué significa esto? Obviamente lo que significa es que no quiero modificar el archivo. Si le coloco una R más, en este caso significa que quiero abrirlo y lo voy a poder modificar y trabajar en lectura-escritura. Es decir, lo voy a poder recorrer sin modificarlo y si necesito modificarlo, puedo hacerlo. Lo voy a poder abrir con un parámetro que se llama W. W, ¿qué hace? Bueno, abre el archivo en un modo que es solo escritura, ¿sí? Es decir, que si el archivo, por ejemplo, no existe, lo crea. Y si el archivo existe, lo va a sobreescribir. Es decir, permítanme la expresión, lo va a pisar. Va a pisar el contenido anterior con el contenido existente. A diferencia de W, vamos a encontrar otro modo que es el modo A. El modo A viene de append. Append viene de agregar. Y lo que nos va a permitir esto, ¿qué es? Abrir archivo para escritura, pero en lugar de dejarnos el cursor, permítanme, en el inicio del archivo, nos va a dejar el cursor justamente al final del archivo, porque queremos agregar, por eso nos vamos a ir hacia el final del archivo, ¿sí? Estos son los modos que tenemos, como por lo menos para ir pensando, y uno lo podría relacionar con lo que tiene que ver con los permisos o las cosas que yo voy a poder hacer con ese archivo. Leerlo y escribirlo, sobreescribirlo, agregar datos al final, agregar datos y además leer. Bueno, tengo esas posibilidades de poder trabajar.
Entonces lo que vamos a hacer básicamente es un pequeño ejemplo. Dejo de compartir un segundo. Y lo que nos vamos a proponer es hacer un pequeño ejemplo. Entonces vamos a dejarle este print. Vamos a armar una lista como para que esto se pueda ver. Y para eso, obviamente, si no comparto pantalla no van a ver absolutamente nada. Así que ya comparto pantalla. Acá estamos. Bien. En este caso, vamos a tomar ahí una lista con algunos nombres. ¿Sí? ¿Se acuerdan cómo se definía una lista? Rápidamente. Con los corchetes. Los corchetes, perfecto. Entonces, con los corchetes, ¿qué vamos a hacer? Lo que vamos a hacer, ni más ni menos, es poder especificar cada uno de los nombres que vamos a tener. Por ejemplo, tenía que poner un igual, nuestro corchete, y ahí ya directamente lo que llama el IntelliSense, en este caso o la predicción de Replit, nos ayuda a codear. Bueno, ahí, como dijimos, lo veía Dylan. Sí, estoy bien, es así, ¿no? Con Y, ¿verdad, Dylan? Por las Sí, dudas, sí. sí. Listo. A ver, ¿a quién más tenemos? Tenemos a Sonia. Ok. ¿A quién más tenemos? Teníamos a Franco, era. Franco, ok. Alguien más de los que estuvo participando, Tadeo, por ejemplo. Ok. Tadeo. Y teníamos a quien participó también, Gabriela. Ok, tenemos a Gabriela. Obviamente podemos después seguir agregando elementos, ¿no? Pero en principio lo que podemos hacer hasta ahora, si yo quiero mostrar el contenido, ¿sí? Esto no me está ayudando, ahí va. Si yo quiero mostrar el contenido de nombres, voy a hacerle un print de nombres, ¿sí? ¿Y qué me está mostrando ese print de nombres? ¿Alguno me puede anticipar qué me muestra? Si hago un print de nombres. El contenido de la lista. Ok, allá vamos entonces para verificar. Entonces, ahora esta es la clase de archivos. Y ahí directamente, fíjate que nos muestra Dylan, Sonia, Franco, Tadeo, Gabriela. Perfecto. Ahora, ¿recuerdan ustedes cómo podía ser para poder imprimir cada uno de los elementos en esa lista? Es decir, yo no quiero que me imprima todos juntos, sino que quiero imprimir Dylan, luego Sonia, luego Franco, luego Tadeo, luego Gabriela. ¿Cómo puedo hacer eso? ¿Alguno recuerda? Con clave valor. Con clave valor, ok, en ese sentido sería si fuese un diccionario, ¿no? Con un diccionario puedo utilizar clave y valor para decir, por ejemplo, al nombre, si tuviese un diccionario que sea nombre, sería nombre de Dylan, nombre de Sonia, nombre de Gabriela, ¿sí? Tadeo dice con el índice, Iván dice con un for. Bueno, ¿cuál hacemos? Tenemos varias posibilidades, ¿no? Hay una que es decirle por cada nombre en nombres, ¿está bien? Por cada nombre en nombres, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, lo que tengo que hacer es imprimir nombre. Print nombre. Bien, esto debería funcionar. Vamos a ponerlo así para que sea más lindo. Ahí va. A ver si cumplimos con el objetivo. Ahí tenemos, fíjate, tenemos entonces, por cada nombre en nombres, tenemos Dylan, Sonia, Franco, Tadeo y Gabriela. Pero hasta ahora, nosotros podemos cargar estos datos desde teclado y guardarlos en una lista, podíamos imprimirlos y justamente recorriendo la lista y pudiéndolo imprimir en nuestra consola, ¿sí? Pero bueno, cerramos el programa, cierro acá la pestaña esta y se perdió toda la información que estuvimos cargando. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es poder utilizar estas funciones vinculadas a archivos, ¿para qué? Para poder persistir o guardar o hacer que esa información sea no volátil. Para lo cual, lo que voy a hacer es entonces lo siguiente. Esto lo vamos a, creo que este ya lo podemos borrar. Ahí está, tiki. Y lo que voy a hacer es que contenido, como teníamos antes, sea open de qué? De un archivo que lo vamos a llamar acá datos.txt. Pero no lo puedo llamar así, ¿por qué? Porque es justamente un string, una palabra que tiene que ser pasada como argumento. Por lo tanto, necesita las comillas. Y el segundo parámetro, ¿qué dijimos que era? ¿Se acuerdan? Era lo que llamábamos, ¿qué cosa? El modo de lectura o escritura. Perfecto, entonces como no existe el archivo, lo quiero escribir, ¿sí? ¿Y qué voy a hacer?
Bueno, voy a hacer lo siguiente. Por cada nombre en nombres, ¿sí? Por cada nombre, o podríamos haberle puesto así, por cada persona, para que se distingan las variables y evitar problemas. Por cada persona en nombres, imprimir la persona. Pero ahora no quiero imprimir la persona por pantalla. Es decir, lo que yo quiero hacer, ¿qué es? Quiero, a través de una función, o lo que se llama un método, del objeto contenido, escribir en el archivo, dado por ese indicador, justamente a la persona. Fíjate que en este caso, ¿qué estamos haciendo? En este caso, podríamos decir, con un comentario, mostramos por pantalla o imprimimos por pantalla. Y en este otro caso, ¿qué hacemos? Vamos a dejarlo más ordenadito. Porque si yo sé que después cuando venga Julio me va a decir, che, lo dejaste medio desordenado el código. Vamos a dejarlo lo más ordenado posible. Entonces mostramos / imprimimos por pantalla. Y en este caso lo que estamos haciendo es imprimimos, permítame, o escribimos hacia un archivo. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Con la misma lógica de este for que permitía recorrer nuestra lista, ¿sí? Donde estaba Dylan, Sonia, Franco, Tadeo, Gabriela, lo que estamos haciendo es, por un lado vamos a ver el mismo resultado aquí. Y en segundo lugar, ¿qué vamos a hacer? Vamos a escribir hacia un archivo. Y cuando terminemos de hacer eso, lo que va a faltar hacer es guardar o cerrar el archivo, que son como los pasos que tenemos que hacer. Es decir, por un lado era la apertura de un archivo o la creación de un archivo, la escritura, en este caso, de un archivo, y posteriormente es el cierre o guardado de ese archivo. ¿Por qué? Porque cuando vos haces el contenido .write, ¿sí? Punto de escritura, lo está escribiendo ese contenido con esa referencia en memoria. Y todavía no lo está volcando a disco. No está diciendo, mira, si justo me detuve en la línea 12 o en la línea 13, todavía no está en disco. Y para que sea persistente, tiene que estar en disco. ¿Cómo hacemos para que baje y esté en disco? Haciendo el cierre formal justamente del archivo. Ese cierre formal muchas veces nosotros lo llamamos en los distintos programas guardar, ¿sí? De esa manera podemos trabajar. ¿Vamos bien hasta acá? Voy a ir a buscar un poquito, permiso. Sí, no, se perdió alguno. Sí, profe, ¿qué significa la barra con la N? Bien, ¿qué significa la barra con N? Si no lo usaron hasta ahora, este barra N, ¿qué es? Es la forma de poder ingresar un enter. Vamos a hacer lo siguiente, mira, primero vamos a hacerlo sin esto. Así lo probamos y vemos qué pasa. Vamos a ejecutarlo hasta ahí. Entonces lo corremos y fíjense que ahí tenemos, hola, esta es la clase de archivos, Dylan, Sonia, Franco, Tadeo, Gabriela. Y en el costadito, donde estamos en el mismo directorio, en nuestro árbol de proyectos, del lado izquierdo en este caso, si ustedes están en Visual Studio lo va a encontrar en el mismo directorio, en la misma carpeta, apareció un archivo que no estaba antes, que se llama datos.txt. Y si yo abro el archivo, fíjate que veo. Veo Dylan, Sonia, Franco, Tadeo, Gabriela. ¿Y cómo lo estoy viendo? En realidad lo estoy viendo como un Dylan, Sonia, Franco, Tadeo, Gabriela. Como si fuese toda una única palabra, ¿se ven? ¿Sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Bueno, lo que tengo que hacer, en principio, es incorporar, porque Bright, ¿qué hace? Escribe un carácter o una palabra tras otra, pegaditas. Entonces, para poder obtener el mismo resultado que estoy haciendo acá, lo que puedo hacer en este caso es le concateno un barra n. Este barra n que es ni más ni menos que el código para poder imprimir hacia un archivo o imprimir por pantalla un enter. ¿Sí? ¿Está bien? A ver, ahí Franco decía, Sí. salto de línea, decía, sí. Una pregunta, dice, en el disco el archivo se guarda donde está el .py, ¿no? O se le puede colocar una ruta distinta. Claro, ahí vos podés elegir, Franco, mirá. Yo podría venir acá y crear una carpeta, ¿sí? Y donde tenga una carpeta que se llama recursos y que el archivo datos.txt esté en recursos. ¿Dónde lo hago eso? Y lo debería hacer acá, ¿sí? Es decir, especificarle que tengo, por ejemplo, recursos barra datos, donde recursos tiene que ser una carpeta. ¿Está bien? Entonces, acá en este caso, como no digo nada, toma la misma ubicación relativa que el archivo de main.py. Por eso está en el mismo nivel, en el mismo directorio, por decirlo de alguna manera.
¿Sí? Entonces, para ver lo siguiente, les voy a demostrar dos cosas. La primera dijimos, si no existe, ¿sí? Si no existe el archivo que dijimos que iba a hacer, que lo iba a crear. Entonces voy a borrarlo, el archivo de datos, ahí está, y lo voy a volver a correr. Y al correrlo, obviamente, se generó nuevamente el archivo. Ahí va. ¿Sí? Y fíjate, ahora tenemos el mismo resultado que veíamos por pantalla, lo vemos dentro del archivo. Y acá le voy a agregar algo más. Le voy a poner acá Nahuel y lo voy a poner acá Andrea. ¿Está bien? Y de hecho yo el archivo de esta manera ya lo estoy modificando y lo estoy modificando yo como usuario y no como programador. Si yo vuelvo a correr el programa, acuérdense que teníamos acá las líneas 6 y 7 con Nahuel y con Andrea. Lo vuelvo a correr el programa y voy a ver qué es lo que pasó. Me voy a datos.txt. ¿Y qué pasó con datos.txt? A ver. ¿Persistió o no persistió? A ver, vamos de vuelta. Vamos a volver a correr. Ahí dice Dylan, Sonia, Franco, Tadeo, Gabriela. Voy a datos.txt. Y ahí está. Dylan, Sonia, Franco, Tadeo, Gabriela. En la línea 6 que decía Nahuel no hay nada. En la línea 7 que decía Andrea no hay nada. ¿Por qué? Porque como el archivo, cuando no existía, lo creaba. En este caso en particular, cuando el archivo existe, lo sobrescribe, lo pisa. ¿Sí? Eso es lo que tenemos en particular para poder trabajar. Teniendo este primer programa, si ya lo que hicimos fue apertura, escritura y cierre, bueno, lo que vamos a hacer es como vamos a decirle, el proceso inverso. Es decir, si ya sabemos cómo escribir un archivo, ¿qué nos falta hacer? En principio, para tener las acciones básicas. Destruir un archivo. ¿Destruirlo? No, me parece demasiado. No, no es viernes para destruirlo. ¿Qué tenemos que hacer? No, tenemos que pensar en, si ya sabemos cómo crearlo y escribirlo, lo que tenemos que saber ahora es cómo abrirlo y leerlo. ¿Sí? Porque de esa manera puedo tener esos pares de funciones que me permiten guardar información y recuperar información. Ahí, tal cual como decía Iván, leer el archivo. ¿Sí? Entonces, la idea en particular es ver cómo podemos leer el archivo. Y para leer el archivo, bueno, vamos a ver que tenemos distintas alternativas en ese sentido. Lo primero que voy a hacer es usar el mismo programa. ¿Podríamos usar un programa diferente? Sí, pero voy a aprovechar el mismo programa. Entonces voy a dejarle acá un comentario. Como ya tenemos creado el archivo, ahora vamos a leer el archivo. ¿Y qué voy a decir? Bueno, voy a decir que contenido, o lectura, vamos a decir, contenido va a ser igual a open. ¿De qué archivo? Del archivo que generamos previamente, es decir, de datos.txt. ¿Y en qué modo lo quiero leer? Bueno, como no lo voy a querer modificar, lo voy a abrir en solo lectura. ¿Sí? Como cuestión más conceptual, cada vez que abrimos un archivo, ¿qué dijimos que teníamos que hacer? Cada vez que abríamos un archivo, había un par complementario de mi función de apertura, que es la función de cierre. Entonces voy a hacer contenido leer .close. ¿Esto qué me va a permitir? Y en principio me ayuda a ya empezar a trabajar más de forma sistemática. Decir, che, tengo la apertura. Ok, si tengo la apertura, automáticamente genero el cierre, para no olvidarme, ¿sí? Como buena práctica. Y a continuación, obviamente, ¿qué vamos a hacer? Vamos a leer el archivo. Para poder leer el archivo, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer que un for, que por cada línea en el contenido a leer, lo que voy a hacer es imprimir esa línea. Para imprimir esa línea. Ahora sí. ¿Ok? Entonces, en este caso, ¿qué estoy generando? Lo que estoy generando es la posibilidad de acceder a ese identificador donde está cargado el archivo, ir leyéndolo en forma secuencial, es decir, línea por línea, y luego ¿qué hacemos? Lo que estamos haciendo ni más ni menos es imprimirla por consola, es decir, imprimirlo por la pantalla, por la forma en que sabemos manejar esto hasta ahora. ¿Ok? Fíjate que son en la misma función de open que trabajamos antes, nada más que ahora el modificador, el modo es de lectura. Cerramos, al igual que hicimos antes, y lo que varió fue poder leer el archivo. ¿Y cómo leemos el archivo? Haciendo esta especie de for each, es decir, por cada elemento que haya en contenido leer,
poder imprimir cada uno de ellos, ¿sí? Si esto lo ejecutamos, vamos a ponerle algo acá para que se distinga. Vamos a ponerlo así. Print. Alguna rayita así. Y otro print que diga ahora leo el archivo. Más que nada como para que visualmente en la consola, en la terminal, podamos ver esto. Si esto lo ejecutamos, lo corremos. Fíjense que, ¿qué pasó? Bueno, como se imprimió Dylan, Sonia, Franco, Tadeo, Gabriela, de hecho son los contenidos que tenemos aquí, y una vez que grabó ese archivo, ¿qué hizo? Abrió nuevamente el mismo archivo que se generó, ¿y qué hizo? Lo abrió en modo lectura, y al abrirlo en modo lectura, ¿qué dijo? Es, por cada línea que hay en el archivo, ¿sí? Por cada línea, por cada renglón que hay en el archivo, dentro del contenido leer, imprimime la línea. Bueno, entonces por eso nos imprime Dylan, Sonia, Franco, Tadeo y Gabriela. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Se entendió hasta acá? Porque la idea es Sí. ahora jugar un poquito, sí. Una pregunta rápida, la palabra línea no es que es reservada, puedo ponerle cualquier nombre que quiera, ¿verdad? Renglón. Vengo acá, por cada, perdón. No, es el nombre de una variable, por cada renglón, si querés, ¿está? Renglón, y esto funciona igual. No es una palabra reservada. Ahí está. Está, gracias. Sí, o sea, fíjate que obviamente las palabras reservadas comúnmente que aparecen como con otro color, si tenemos la posibilidad de distinguir justamente en este caso de las funciones, por ejemplo. For es una palabra reservada, in es una palabra reservada. Los print, las funciones aparecen con un color, en este caso vamos a decir que es un amarillo, está bien. Y eso se mantiene, esa estructura de colores se mantiene y nos ayuda obviamente a ver o a pensar cómo está estructurado y nos orienta sobre todo, es decir, tenemos la información textual, tenemos el texto, tenemos el código, pero los colores que utiliza el entorno de desarrollo nos ayudan a familiarizarnos y a entender más rápido el código. ¿Está bien? ¿Sí? Entonces en este caso, yo lo que voy a hacer es pasarles este enlace, lo pasamos ahora por... Dejo de compartir un segundito. Lo paso acá por el chat, como para que si ya lo quieren descargar lo puedan utilizar. Está bien, entran ahí y se pueden copiar y pegar el código directamente. Porque la idea es movernos un poquito, ¿sí? La idea es poder hacer justamente 2 ejercicios pequeños, o por lo menos uno de ellos, como para poder después acercarles lo que sería el desafío de hoy. Denme un segundito. Ahí está. ¿Qué es lo que nos estaría faltando? Nos estaría faltando algo. Y antes de compartir les digo lo siguiente. Hasta ahora, todos los programas en general que ustedes hicieron requerían de la interacción del usuario. ¿O no? Decías, por favor, o carga tu nombre de la manera que ustedes quieren. Por favor, carga tu nombre, o indica tu nombre, carga tu nombre, etc. Hacían el input, ¿sí? Como dice ahí Franco. Carga tu edad, tu apellido, tu dirección, y después, no sé, le mostrabas la información diciendo, bueno, bienvenido al sistema fulanito de tal, tu dirección es esta, tu IP es esta, qué sé yo, distintas cuestiones. O hacías cuentas y en función de eso decías, faltan tantos días para que, no sé, que cumplas años, qué sé yo, cuestiones de ese estilo. Hasta ahora llegamos justamente con esa idea de que el ida y vuelta, la entrada y la salida, solamente la hacíamos, en este caso, por teclado y por consola, ¿sí? A partir de hoy, los distintos ejercicios que van a requerir, bueno, ya abrir un poco más la cabeza y decir, che, tal vez un programa en Python solo imprime errores por consola, para saber que algo falló, ¿sí? Pero toma un archivo de entrada y genera un archivo de salida filtrado. O, por ejemplo, imagínate esta situación, que es alguna pequeña práctica que vamos a hacer. Toma un archivo de Excel, ¿sí? Filtra información de ahí y te genera otro archivo de Excel con la información filtrada. ¿Y ahí qué hacemos? Bueno, evitamos al operador manual, que podría hacer esa tarea, por ejemplo, de ordenamiento de información, de filtrado de información, ¿a partir de qué? A partir de un programa que hacemos en Python. Y solamente el operador lo que tengo que hacer es hacerle doble clic o ejecutar el programa en particular de Python. Esa es la particularidad que tiene el uso de archivos. No solamente es el almacenamiento de información,
sino que viene a transformar la manera en que los programas y los distintos procesos que intervienen van a modificar cómo yo justamente estoy trabajando. Y ahí Franco mencionó una super palabra que la vamos a empezar a utilizar, que es la automatización. ¿Sí? Si yo logro evitar la interacción del usuario para que ponga Nahuel, González, Edad, obviamente, y lo tomo esto desde un archivo y me ahorro errores de tipeo, puedo trabajar en las validaciones, puedo trabajar en la lógica, en las cosas más importantes y ahorrar ese tiempo de carga de datos. Esa es una de las cuestiones principales que tiene el manejo de archivos. Entonces, dicho esto, les traje una pequeña propuesta, que es la siguiente, que es modificar el código que les pasé, ¿sí? En vez de tener directamente ahí los nombres que teníamos a Dylan, Sonia, Franco, etc. Lo que quiero que hagan que es que carguen por teclado el nombre del archivo a generar, carguen por teclado el nombre del archivo a generar, carguen 5 nombres, si es mucho tiempo pueden hacerlo con 3, no pasa nada, y que los puedan guardar en una lista, y que luego escriban el contenido de esa lista en un archivo. Fíjense que no es ni más ni menos que el primer programa que desarrollamos, la primera parte de escritura, nada más que ahora el nombre del archivo viene del mundo exterior. Es decir, nos indican cómo queremos que se llame el archivo. Y en particular, los nombres que poníamos en la lista, en vez de estar siempre iguales, siempre hardcodeados, es decir, puestos en el código, los estamos leyendo de teclado y los estamos insertando en una lista. Esas son las dos variaciones que me gustaría que puedan hacer en este ratito. Es decir, tomando el código de referencia. Yo ahora obviamente voy a... bueno, lo puedo dejar compartido así directamente, tienen en pantalla. Y copio también el enunciado, por decirlo de alguna manera, así se los paso en el chat, para que puedan en estos primeros minutos llevarse esta primera actividad, ¿sí? Y que la podamos retomar la próxima clase. Ahí les pasé entonces, cargar por teclado el nombre del archivo a generar, cargar 5 nombres ingresados por teclado y guardarlos en la lista, y escribir el contenido de la lista en el archivo, ¿sí? Entonces, tenemos ahí 5 minutitos como para tratar de tomar el ejemplo de base, poder intentar modificarlo. Y lo que vamos a ver en clases posteriores seguramente tiene que ver cómo empezamos a manipular la información y hacer esto que spoileé recién. Es decir, cómo hacemos para tomar datos de otros archivos generados por otros programas que tienen un formato específico, poder dividirlos o aparece un término que es el término de parseo, ¿sí? Poder organizar esa información en datos que yo pueda manipular y luego generarlo o exportarlo hacia el formato que el otro programa me está pidiendo. Eso es como parte del trabajo que tenemos por delante. Y ya después, para cerrar, en otra clase, si todo más o menos va bien, sea con Julio o conmigo, lo que van a estar haciendo es reemplazar esta idea de los archivos por la idea de las bases de datos, para que, por ejemplo, puedan manipular esos recursos utilizando un lenguaje que se lo conoce como SQL, ¿sí? Pero bueno, por lo menos para que tengan una mirada de hacia dónde vamos y que vamos aumentando cada vez un poquito más de a poco, paso a paso, la complejidad de lo que estamos haciendo. Y obviamente, ¿qué hacemos? Nos apoyamos en todo lo anterior. Entonces, si todavía no entregaron los desafíos que Julio les fue proponiendo, ahí vamos, que les fue proponiendo, justamente la idea es que puedan irlos haciendo, acercando las dudas, como para poder ir resolviéndolo, porque, bueno, cada vez se va a ir complejizando un poquito más la cosa de cara a poder resolver problemas más interesantes. Si tenemos esos conceptos más claros, podemos resolver problemas más complejos, claramente. ¿Sí? Bien. ¿Alguien se le ocurre o sabe cómo cargar una lista a partir de los datos cargados por teclado? Creo que esto ya lo hicieron. ¿Sí? Bueno, entonces fíjense que es agregarle una nueva funcionalidad o una nueva característica al programa anterior, es ni más ni menos que apoyarse en lo que ya venían haciendo. ¿Sí? Entonces la idea es hacer esta primera parte y la segunda parte en particular va a estar vinculada ¿con qué? Va a estar vinculada con poder a esos datos cargados justamente en esa lista, poder volcarlos hacia un archivo, ¿sí? No sé si alguno tiene dudas de cómo se encara esto, más que nada como para saber si estamos todos hablando el mismo
el mismo lenguaje, porque si no hay dudas, ustedes me dirán, ahí está el enunciado, por lo menos para de entrada en calor, ¿no? Para antes de sentarnos a hablar del desafío que tenemos que llevar adelante, ¿sí? Pensando en esta idea de los desafíos como el trabajo en la semana y que nos requiere un poquito más de entrenamiento, por decirlo de alguna manera, bueno, justamente la idea es hacer esta primera aproximación con un código de referencia que les compartí, poder luego hacer este segundo programa y en tercer lugar hacer el desafío que les vamos a estar proponiendo ahora en un par de minutos. ¿Cómo vinimos esta clase? ¿Venimos bien? ¿Fue rápido? ¿Fue lento? Obviamente Para mí estuvo bien. estuvo bien. ¿Tomás bien? ¿Ok? Me Bien. quedó duda con lo que dijiste recién, profe. El que mandaste ahora, Sí. ¿es para hacerlo ahora o es parte del desafío para la semana que viene? No, la idea es que lo puedan usar justamente como para entrada en calor antes de hacer el desafío. Ahora les voy a mostrar cuál es el desafío y así lo explicamos por si hay alguna duda. ¿Está bien? Bien. En este caso, entonces les comparto el desafío, así vemos el enunciado juntos y por si surge alguna duda y ya con eso cerramos. Vamos a encontrar que el desafío es lo siguiente, es escalar, por decirlo de alguna manera, este ejercicio de entrada en calor que les estaba pidiendo, pero en lugar de cargar no solamente el nombre de ciertas personas, van a pedirle el nombre y la edad, ¿sí? Entonces van a pedir el nombre de un archivo a generar, le dirán un print, decime cómo es el nombre del archivo que hay que generar, dame el nombre y la edad, nombre y edad, nombre y edad, eso guardarlo de alguna manera, ustedes ahí van a decidir, no hay una restricción, si lo quieren armar con un diccionario, bienvenido, si lo quieren armar con una lista o dos listas, más que bienvenido, si no quieren hacerlo de otra manera, se les ocurra tercera, no hay problema. Y la idea es generar un archivo que se lo conoce como archivos CSV. Los archivos CSV reciben su nombre de que son archivos separados por coma o valores separados por coma. Fíjense que en pantalla dice nombre 1, edad 1, enter, nombre 2, edad 2, enter, nombre 3, edad 3, enter. La idea de hacer este desafío, obviamente lo estamos haciendo para 3 personas para que cuando estén cargando no tengan que estar perdiendo tiempo tanto tiempo en la carga, ¿sí? Pero la idea es que este insumo, este desafío nos sirva como recurso, como nuestro ladrillo base para poder trabajar la próxima semana justamente en el proceso contrario. Tengo un archivo separado por comas y ahora lo que voy a querer hacer es analizarlo. Y ese empezar a analizarlo será, por ejemplo, poder organizar el listado de menor a mayor por edad, o de mayor a menor, o en forma alfabética, o a igual edad desempatar por forma alfabética, y eso dárselo al Excel para que lo pueda trabajar, por ejemplo. Entonces, es importante, es un trabajo sencillito, el desafío de esta semana, creo yo, pero tienen que hacer eso, generar ese archivo CSV, que va a tener una extensión que es c.csv, que va a tener esos 3 contenidos. Obviamente donde dice nombre 1, edad 1, pondrán José, 20, Mariana, 30, Luz, 45. No sé, lo que sea, ¿sí? Pero no hardcodeado, sino pedido obviamente directamente desde la terminal, ¿sí? Es decir, que al finalizar ese programa tienen que tener un archivo generado de características CSV. Eso es lo que tienen que hacer. De vuelta, es importante. Ahí me perdí. Acá la asistencia. Está bien, gracias. Es importante que obviamente puedan llevarlo adelante. Si tienen dudas, entiendo que tenemos el foro ahí para poder consultar, ¿sí? Y vamos a estar manejándonos de esta manera como para poder usar esto de insumo para la próxima clase. ¿Ok? Bueno, no sé si hay alguna duda, consulta antes de que finalicemos la grabación, así después para los que no pudieron conectarse lo tengan disponible o aquel que quiera repasar. Tienen el código, porque les pasé el enlace, pero después también se los vamos a subir. Tienen el desafío, hay material de lectura para poder complementar, ¿sí? Por si hay alguna cosa que expliqué, no se entendió, necesitan reforzar. Así que hay recursos como para poder trabajar en forma autónoma durante la semana. ¿Sí? Bueno, André, entonces si te parece dejo de grabar
Ahí estamos. Perfecto, sí.